Opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Espero que se encuentren muy bien. Feliz inicio de semana, que todo lo que planifiquen tenga éxito al final de esta semana, tanto en lo profesional y empresarial como también en lo familiar y en lo personal, que es lo más importante, porque si eso sale bien, lo demás, por fuerza, tiene que salir bien. Esa es la consigna con la cual empezamos a trabajar esta semana en el equipo de producción de Red Democrática, esperando que todas las cosas pues vayan fluyendo de la mejor manera posible. Vamos a estar trabajando el día de hoy junto con dos especialistas, un tema que yo sé que a todos nos ha resonado, nos ha preocupado, nos ha mantenido la atención mediática y de conversación con personas cercanas. Y es que en las últimas semanas el CONACYT y la SUGEF han estado tomando decisiones en función de pues ver con lupa, ver más de cerca, intervenir dos instituciones del sistema financiero nacional. Se trata de COPE Servidores y de DECIFIN. Y pues vamos a estudiar con estos dos analistas, especialistas que hemos contactado, ¿qué significa? ¿Cómo tenemos que entenderlo? Si esto se puede ver como algo, el inicio de algo sistémico, y cuál es el problema de fondo, porque si bien es cierto, hay problemas de toma de decisiones e inversión, también hay que ver si en el trasfondo hay una incapacidad de impago por parte de las personas a quienes se les está generando este tipo de flujos de préstamo y demás. Todo esto vamos a analizarlo porque es importante entender qué es lo que está pasando, y para eso hemos invitado pues básicamente a dos amigos de la casa, ya han estado con nosotros. Se trata de don Vidal y don Juan Manuel, para que ellos nos puedan ver a fondo este tema como es debido. Saludos a ambos, mis queridos amigos Vidal y Juan Manuel. Esta es su casa, ustedes ya lo saben. Vidal. Muy buenos días, Jonathan. Qué gusto toparme aquí con mi buen amigo Juan Manuel Tirado Molina. Y por supuesto un enorme saludo para todas las personas que nos escuchan. Juan Manuel, bienvenido. Estás en micrófono apagado. Sí, tengo un problema con el micrófono. Muy buenos días a todos. Buenos días, Vidal. Buenos días, don Jonathan, y a toda la audiencia que usted tiene. Muchas gracias por el honor de habernos invitado. Muchísimas gracias a ambos. Vidal, vamos a empezar con vos, si te parece. ¿Cuál es el sabor que te deja en el paladar las actuaciones de las superintendencias y del CONACYT en general a la hora de declarar intervención sobre estas dos instituciones? ¿Cómo lo viste en primera instancia y cómo lo has analizado en las primeras de tanteo? Sí, claro. Tengo un sabor agridulce en el sentido de que entiendo que las autoridades pueden intervenir a una institución cumpliendo con el precepto que les permite en la ley. Vamos, si ellos entran antes y hacen, voy a decirlo de esta manera para hacerme entender, un alboroto, y aquello no era para tal resultado, pues entonces puede poner en peligro no solamente la estabilidad de esa institución, sino que también, como lo decías hace un momento, el tema sistémico, que ahorita lo vamos a abarcar. Pero entiendo que ellos no pueden entrar hasta tanto los preceptos estén debidamente establecidos para irregularidad de grado 3, que de igual manera lo podemos revisar ahora con más detalle, cuándo es que pueden entrar. Eso lo entiendo. El problema es que en el bolsillo del inversionista es muy tarde ya, porque ingresan cuando ya los planes remediales administrativos privados entre la entidad y la superintendencia no dieron resultados, y más bien se deterioró durante ese periodo alguno de los activos y entramos en un problema ahora más bien ya casi que de salvamento, si es que no existe alguna otra alternativa de previo en esta primera etapa de intervención,
que va a durar 30 días. En el caso de Cope Servidores, pasados los 30 días, terminamos con la noticia de que la entidad era inviable, que es diferente a quebrar. Inviable permite, con la nueva legislación, la 9816, y con el acuerdo de la Superintendencia 4021, poner en marcha un proceso de resolución que finalmente nos llevó a tener un panorama un poco más claro 4 meses después de la intervención. Caso contrario, nos quedaba la alternativa de ir a una resolución concursal a los tribunales que podría tomar muchísimos años. Perfecto, don Juan Manuel. Ese mismo sinsabor agridulce en las palabras de Vidal, ¿la tuviste vos también? Eh, Quizás yo voy a salir un poquito del agridulce de Vidal. Sí hay un agridulce, pero yo quiero hacer mención a hechos que hay históricos. Si nos acordamos de cuando fue la crisis financiera en el 2009, 2008, 2009, las entidades regulatorias, mucha gente opinó que también llegaron tarde quizás o que no fueron tan precisas. Pero lo que hay que ver en el contexto es que, bueno, hoy en día legalmente estamos mucho más robustos. La ley de resolución financiera nos da mucha más alternativa hoy en casos como este. Pero si sacamos un pareto en Estados Unidos hay más o menos una absorción o un cierre de bancos, unos 3 o 4 mensuales. En China van por 3,000 y tantos. Las crisis financieras siempre van a estar ocurriendo, porque un banco, por definición, es un intermediario entre el que tiene los fondos que se los coloca al banco y el banco que los presta. Así que a veces eso crea un desfase y si la administración no está alineada, y ahí volvemos a lo que quizás decía Vidal, el tema de pedir a tiempo las cosas y hacerlas de la manera correcta y presentar planes remediales que sean eficientes, es donde yo creo que sí, yo tengo ese también sinsabor, como plantea Vidal, pero más del lado de que el proceso se llevó bien, quizás no con la fuerza que yo hubiera querido, porque uno desconoce cómo fueron esas conversaciones, pero lo cierto es que los reguladores que tenemos hoy en día tienen la fortaleza para llegar a momentos como este, a atajarlos y que esto no se convierta en algo sistémico, que esto no se convierta en una crisis del sector, sino que puedan con paliativos legales y que los pesos y contrapesos nos permiten poder salir adelante. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que el resolutor haya dividido en un banco malo y un banco bueno, hablando de la cooperativa, y que vaya a pagarle hasta 6,5 millones, si mal no recuerdo la cifra, y no ir al fondo de garantía que no está maduro y que no tiene fondos suficientes, es una manera de evitar un riesgo sistémico en el sistema, porque entonces las otras entidades financieras que aportan al sistema, que son solidarias financieramente con Cope Servidores, tendrían que haber puesto parte de su activo ahí, de su capital, y eso pudiera darnos otros problemas. Entonces, yo sí creo que sí hubiera sido un poco más, no sé, más tajante o más duro en el seguimiento y control de las medidas que te dije que hicieras. Pero los documentos establecen clarísimo lo que se le dijo a Cope Servidores en ese momento, lo que se le dijo a Decifin en su momento, y entiendo que la reunión de la semana pasada, horas antes de la intervención, fue bien ágida porque no hubo un entendimiento entre el plan que te pedí que hicieras y lo que estás haciendo. Y ahí sí, yo me pongo los zapatos del regulador que protege al bien general y no al bien pequeñito, al bien focalizado. Entonces tuvo que intervenir en la tarde y por eso el comunicado salió como entre golpes, porque no fue lo más concreto comunicado de intervención, que no es un cierre, es una intervención. Y ahí hay que ver cómo en estos 30 días se diluye el tema de la suficiencia patrimonial, contabilizar correctamente algunas cosas que de acuerdo al regulador no estaban hechas correctamente, y vemos qué sucede. De hecho, Vidal y Juan Manuel, hace unas semanas entrevistamos a Bernardo, ex su jefe, y El regulador. exactamente, y él nos decía que a ojo buen cubero, a distancia, él veía todo hecho de forma correcta. Sí, hacía hincapié lo mismo que dicen ustedes de los tiempos, habría que ver si fueron exactamente los ideales, pero también hacía hincapié en una frase que un superintendente de Estados Unidos le dijo una vez,
de que nunca es un buen momento para hacer este tipo de acciones porque siempre va a haber alguien que está pues va saliendo dolido. Lo Ujú. parafraseo, no es literal a lo como él lo dijo, pero es la idea y es el tema en el inconsciente colectivo de las personas, de si fue la mejor manera, si se puede hacer algo más. Hay mucho desconocimiento técnico de en qué momento se puede hacer o si se pueden ir dando avisos para que la gente pueda tomar decisiones y todo esto también podemos conversarlo ahora más tarde. Pero antes quisiera hacerles una pregunta a ambos y es que ¿dónde estuvo el problema en ambas instituciones o si se tienen que manejar por separado para no revolver? Y es, ¿fueron malas decisiones o fue incapacidad de pago de a quienes se les prestó producto de, y ahí sí abrimos otra puerta macroeconómica, del país en donde no necesariamente todos tienen para enfrentar sus obligaciones con este tipo de instituciones? Tal vez empezamos con Vidal. Me parece, amigos y amigas, que los dos casos tienen similitudes, pero también tienen diferencias importantes. En cuanto a la similitud genérica, es el tratamiento que se le dio a la morosidad o a la falta de cobro de los préstamos o de los negocios que se tenían. Tenemos mucho más claridad por toda la información que ha surgido sobre lo de Cope Servidores, pero apenas estamos empezando a enterarnos de lo que está ocurriendo en razón de eficiencia, que es cuánto estoy gastando de lo que me gano, y venía incrementándose. Otro de los temas que golpeó a la cooperativa fue el asunto de que durante la pandemia la gente se quedó sin trabajo o con una jornada recortada. Y eso le dificultó poner al día las operaciones. Entonces las autoridades, naturalmente, como no era un asunto puntual, sino sistémico, permitieron ciertas facilidades de declaración de moratoria, pero era para las personas que estaban con complicaciones. Entiendo que Compe Servidores hizo un plan para ampliarlo a todos los clientes y de ahí también se empezó a gestar otra semilla adicional de morosidad. La ley de usura, que impide rebajar cuotas una vez que se llega a un cierto umbral, a un cierto nivel mínimo de salario, dificultó también este tipo de cobros. De tal manera que esto dificultó la situación de Copeservidores, concentradas en colocar pequeños créditos de consumo, mayoritariamente de consumo, a personas que empezaron a deteriorarse su perfil de pago. En el caso de Decifin, lo que conocemos hasta ahora y de lo que conocemos de la normalidad de la empresa, es que es una empresa que se enfoca en otro nicho, tienen créditos para empresas medianas, pequeñas, tienen también descuento de facturas, por aquí empezó también un poco el tema, porque empezaron a tener dificultades con retrasos de pago del gobierno a entidades y entonces los empresarios no recibían sus dineros para poderle pagar a Decifin. Pero también cuentan los entendidos, los que han estado involucrados en el caso por más tiempo, que la génesis viene incluso desde la trocha, en donde algunas de las facturas de las empresas que se les habían entregado empezaron a fallar naturalmente porque el proceso se fue a un proceso legal. Hay diferencias y es que, por ejemplo, de lo que yo ya sí revisé este fin de semana, Juan y Jonathan, hay una cantidad importante de cartera que está respaldada por hipotecas y por prendas y eso le da un minimizador, o sea, como una especie de colchón a que las cosas puedan salir de manera diferente. Pero, tal y como lo acabas de decir, siempre en estos procesos alguien sale lastimado. Juan Manuel. Sí, siempre hay un herido. Voy a arrancar por el final de, de Vidal. Siempre en estos procesos alguien va a salir con una cortada muy grande o muy pequeña y o se tiene que enyesar un brazo o hay que cortárselo. Pero nunca una intervención en ninguna parte del mundo, una intervención sale sin dejar
heridos atrás o muertos. Y yo sí opino igual que Vidal, cuando yo estuve revisando el caso de Copeservidores, cuando uno actúa como prestamista de empleados públicos, incluso cuando tienes, el Ministerio de Hacienda tiene un código que te permite rebajarle directamente de planilla, tu aparato de cuenta por cobrar, incluso tu análisis de crédito, se hace mucho más fácil y mucho más pequeño la organización y la rigidez que necesitas atrás, porque es un empleado que generalmente, de acuerdo a la tabla que tiene el INDEC, el empleado público se queda en la administración pública en promedio el 70% de los empleados públicos se quedan, así que la rotación es muy baja en 20 años, que es el estudio que hay. Entonces tú tienes una muy baja posibilidad que ese empleado se quede desempleado y que deje de pagarte y además le vas a descontar automáticamente, ¿ok? Pero cuando tú pasas al sector privado y coincide igual, la labor de cobranza, por eso hay compañías que se dedican al cobro, porque la labor de cobranza en los privados es mucho más fuerte, mucho más de persecución, y no en el mal sentido de la palabra, sino de llamar por teléfono, de mandarle cartas, de estar pendiente que la gente tenga trabajo. La pandemia es un hueco enorme y ahí las ayudas que dio el Banco Central, que fueron buenas en su principio, que incluso el Banco Central les dio un crédito casi 700.000 millones a todo el sector financiero y le permitió, los reguladores permitieron algunos cambios en la contabilización de algunos préstamos. Yo creo que ahí se les fue la mano y la prueba me repito, en cómo contabilizar esos préstamos y no contabilizar las contingencias de los lados, que en caso contrario con Decifin sí vemos, como lo plantea Vidal, yo estuve viendo un poco los datos, hay mucha hipoteca atrás, hay mucho bien que habría que ver los valores reales y a cuánto se pueden rematar esos bienes, pero algo hay. En el caso de Copeservidores, son préstamos al consumo, que no tienen nada atrás, hay muy poco préstamo garantizado, entonces es muy difícil recuperar una cartera, que además cuando el mercado sabe que ya tú entraste en problemas, es como quien dice del árbol caído, todo el mundo hace leña. Entonces es muy difícil que el deudor te siga pagando porque sabe que estás casi quebrado. Y el que tienes adentro, el que tiene la plata va a querer su plata. Entonces empiezas en un tira y afloje muy difícil y yo sí creo que se engolosinaron con que crecieron muy rápido en el otorgamiento de préstamos, lo cual los hacía verse muy grande, pero no crecieron de igual manera en la robustez y en el tamaño que necesitabas para eso, que te baja un poco la rentabilidad, pero que a futuro es como una inversión en la recuperación de los créditos. Y ahí es donde empezaron a patinar. Entonces podemos inferir de las respuestas de ambos que fue un problema interno de mala lectura del entorno y de la actualidad en función de la coyuntura que estábamos pasando recién con la pandemia. Y agregaría yo, Jonathan, de los cambios que se le generaron en el ambiente y que no fueron gestionados convenientemente. Por ejemplo, el tema que mencionaba de la pandemia o la ley de usura, situaciones que se vinieron que son de ambiente, no específicamente particulares. Sí, son externos a tu propio ecosistema, pero convives en el ecosistema. Entonces, si tú no haces los ajustes porque el resto de la banca no sufrió en esa magnitud, pudieron readecuar algunos préstamos, en algunos préstamos de consumo, incluso otros intermediarios financieros readecuaron los préstamos haciendo una reeducación cierta, así, llamando al cliente, haciendo una reeducación, vemos si usted quiere más tiempo, bueno, como hagamos, incluso para el tema de gota a gota, que hace muy poco se sacó un proyecto de financiamiento de algunos bancos, se hicieron algunas modificaciones para que la gente no vaya gota a gota, sino que reciba préstamos, pero salvaguardando siempre el hecho de la recuperación de los fondos, de que la pérdida esperada no sea tan alta. Y yo creo que ellos en ese renglón de la clase de pérdida esperada fueron muy laxos, opinaron que la pérdida esperada no iba a ser tan fuerte, que no necesitaban consumir tanto del margen. Es que el margen a veces, una cosa es el margen y una cosa es el flujo de caja. Yo creo que se engolosinaron con el flujo de caja de lo que podían cobrar mensualmente y no vieron que el margen lo podían achicar ajustando su labor de cobranza y ajustando a quién le doy el crédito. De hecho, es público y notorio que tienen préstamos otorgados a personas que no eran cooperativistas. Entonces, ahí empiezas a tener o los sistemas no están bien encausados o la supervisión interna, lo que se llama hoy en día el gobierno corporativo, no está suficientemente maduro para crecer de esa manera. Juan y Jonathan, y déjenme agregar ahí también otro detalle, ¿verdad? Porque resulta ser que el Banco Popular, por ejemplo, no se trajo para el Banco Bueno
algunos créditos de consumo. Ya Juan habló de la garantía que hay detrás, pero es que Copeservidores, en ese afán de crecer, entregaba créditos de consumo hasta 25 y 30 años. Parte de eso es de lo que no se trajo precisamente el Banco Popular. Entonces sí hubo una subestimación y tal vez una mala lectura. En parte coincido contigo, pero también agregaba que hay elementos de ambiente Sí, claro. que los llegaron a afectar a ambos. Este par de hechos que tienen pocas semanas uno del otro, ¿están conectados de alguna manera o son simplemente casualidades del entorno? Don Juan. Yo creo que no están conectados, de hecho, no hay, en lo que he revisado, no hay cruces de depósitos o deudas entre Copeservidores y de Cifin, así que ahí no tenemos un riesgo de contagio en que la crisis de uno haya llevado al otro. Yo lo que creo es que el supervisor venía trabajando en algunos, y lo ven, se ven en los documentos, en algunos aspectos en Copeservidores desde octubre o noviembre del año pasado. En Decifin, entiendo que también desde más o menos esa fecha se habían empezado a circular entre ambas instituciones, tanto entre regulador como entre ente regulado, documentos de por qué no hacen esto, por qué no nos envían este documento, por qué no mejoran esto. De hecho, el gerente general de Cifin salió hace un mes en lo que sería parte de un plan remedial que no llegó a ejecución como lo plantea hoy. Incluso un periódico muestra todo el plan que se había presentado, que ya había sido objetado por el regulador. Entonces, cuando ya tú ves que esto no es de hoy, que se dan con 3 meses de diferencia, quizás que se dan muy cerca, es tema, como bien lo plantea Vidal, es tema del ecosistema que vivimos, que estamos todos metidos en él. Pero nosotros tenemos en este momento entre 40 y 44 intermediarios financieros, ¿sí?, que conviven. Así que el porcentaje de estos dos, en número de porcentaje, es muy pequeño. Incluso el número de clientes de Cifin no pasa de 1.200, 1.500 clientes, pero lo que sí nos demuestra esto es que el supervisor está haciendo su trabajo. El supervisor, y ahí me voy a lo que planteaba Vidal, la ley de resolución de intervención financiera que se hizo cuando usted era diputado, don Jonathan, que planteaba el seguro de depósito y un par de cosas más, el memorándum 4021, pero cuando tú empiezas a no ver esas señales y dices, no, yo sigo como voy y eso me va a afectar poco, y no quieres ajustar. Yo lo que siento es que ambas instituciones no quisieron ajustarse a la nueva vida. Es como cuando si tú me dijeras, bueno, es que yo quiero que todo el mundo venga presencial. Bueno, es que ahora el mercado laboral está dividido en presencial y en virtualidad, que es como estamos haciéndolo en este momento nosotros. En otro momento tenemos que estar en un estudio los tres haciendo la transmisión. Entonces, si tú no te acercas y adoptas la nueva manera de cómo se hacen los negocios, en alguna parte vas a hacer agua. Y yo creo que ambas instituciones hicieron agua, una porque se fue de golosa en esos préstamos a 30 años, y un préstamo en consumo a 15, a 18, a 20 años, claro, ni hablar de 30, y sin garantía. Además, si una persona que está trabajando en una empresa, que es su gerente de crédito en una compañía, ¿qué expectativa de cobro tiene para darle para un crédito de consumo de 5 millones a 25 años? Sí, no tiene ninguna lógica. Y encima, luego va a que no contabilizas la contingencia correctamente y se lo refinanciaste sin la debida diligencia, entonces, y el expediente no estaba completo. Entonces, ahí entra un montón de cosas que no hemos visto por ahora en Decifin. En Decifin hay muchas empresas, como bien decía Vidal, que vienen desde la época de la trocha, que bueno, que han estado dando tumbo y tambo, que tengan garantías, la cambian, les pagan una parte, la otra está en litigio, y pudieras tener un mitigador de riesgo. Pero igual lo que se planteó el viernes de suficiencia patrimonial te ponen muy cerca de un despeñadero, ¿no? Vidal, ¿qué opinas al respecto? Coincido ampliamente con lo que acaba de declarar Juan Manuel. Agrego un detalle quizás para que podamos plantear una posibilidad de elemento común. Y es que fue un expresidente del CONACYF que hace unas semanas atrás me contó que la superintendencia había hecho un cambio en su plan de operación, en su plan estratégico, a pesar de las vicisitudes que está pasando el sector público, de la restricción presupuestaria,
por todo este tema de la regla fiscal y lo que ustedes pueden ya saber. Lo cierto del caso es que esos recursos limitados con los que cuentan los supervisores tienen que asignarlos convenientemente. Fíjense que en nuestro país, de acuerdo a las autoridades, solamente hay 4 instituciones, solo 4 que se consideran de riesgo sistémico. El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y BAC. Entonces, naturalmente uno, en los zapatos de una persona que está al frente de la intervención o de la supervisión, va a procurar concentrar sus recursos en estas instituciones para no tener un riesgo sistémico. Bueno, pues todo parece indicar que en el segundo semestre del año pasado las autoridades de la SUGEF dieron un pequeño giro y empezaron a concentrar más recursos, más talento en los otros sectores también para poder ir a buscar dificultades. Y tal y como acaba de decir Juan, acaban de por salir ese tipo de situaciones, 2 casos muy seguidos en el tiempo, con nichos de trabajo diferentes, con enfoque de negocio distinto, con garantías distintas, eh, y los hace diferentes en ese sentido. Pero si me preguntan qué elemento en común puedo encontrar, ese es el que les aporto. Cuando hablamos de que hay tantas instituciones dentro del ecosistema financiero nacional y este detalle, no poca cosa, lo que estás hablando, Vidal, de que se concentran los 4 grandes del sistema, por razones más que obvias, ¿hay algún tipo de inquietud de cómo se están comportando las demás o siempre hay algún tipo de seguridad para mantener la tranquilidad del sistema y del entorno de que todo el ecosistema está trabajando de la mejor manera posible, Juan? Don Juan. Ah, mira, tomando en cuenta ese link que acaba de mencionar Vidal de que los entes reguladores cambiaron su plan de trabajo pese a las limitaciones financieras y presupuestarias que están sometidos, te dice a ti que están trabajando en todo el sector. Si todos los entes regulados tienen que enviarle, e incluso los que están bajo el capítulo 15, tienen que enviar al regulador información cada cierto tiempo, cada mes algunos los mandan digitalmente, algunos los mandan incluso bajo otros, con otros archivos que tienen que enviarlo. Esa información periódica que tienen que enviar le permite al regulador mantener cierta revisión de los números que te envía el regulado, a los cuales tú más o menos tienes que creerle. Hay que dar confianza a lo que llega. Exacto, y el trabajo que están haciendo los reguladores es cuando los números no les suenan o cada tanto, pueden ir a esos no sistémicos y pedirle una revisión. Caso Copa Servidores el año pasado y caso de Cifin a principios de este año. Que cuando el regulador sigue recibiendo información y hay algo que no le suena, le empieza a pedir información al regulador. ¿Okay? Entonces yo sí creo que ese cambio que menciona Vidal ha dado como resultado una supervisión más fuerte. Incluso hay bancos pequeños que han hecho algunos cambios. Incluso se le pidió al Banco Popular que cambiara parte de su gobierno corporativo. Se han pedido algunas cosas. Popular Pensiones también va a hacer algunos cambios que también le pidió el regulador. Entonces, sí, los reguladores están haciendo el trabajo en la velocidad y en la medida que se le permite lo que el regulador te envía. Porque, ojo, hay que ir por la ley. La ley dice que esto es así y el regulador tiene que cumplir igual que el regulado. Entonces, yo sí creo que lo que estamos viendo ahora es volvemos a adaptarte al mercado. El regulador hizo el cambio en su hoja de ruta adaptándose al nuevo mercado que estamos viviendo. Entonces, los regulados ahora tienen que hacer ese mismo cambio y el regulador que está haciendo es llevándolos hacia ese camino. Vidal, este patrón que está poniendo Juan en torno al comentario tuyo, da tranquilidad entonces del trabajo que está haciendo su jefe y con Asif con las uñas por el recurso que tienen. Hemos mejorado sustancialmente en materia de regulación en cuanto a talento, en profesionalismo. Si nos vamos atrás, hace algunos años,
Copemex también quebró. Yo de alguna manera me vi involucrado en aquel proceso a través precisamente del solidarismo. Y en ese momento no había ninguna herramienta con la que tratar de sacar adelante aquella situación y proteger a los ahorrantes y a los inversionistas, que es el fin último de estas herramientas. Esas herramientas ahora están ahí. Tal y como lo dijo Juan hace unos minutos atrás, ni en el mejor de los mercados se libran de una situación de estas, ni en las mejores de las supervisiones se libran, porque dependen mucho de la confianza, de la calidad de la información que reciben, de la capacidad de procesamiento de esa información. Entonces, con esto quiero decir que hemos avanzado, pero que todas las lecciones nos deben servir justamente para ir mejorando. Me parece que fue Winston Churchill que dijo: nunca dejes que una crisis termine por desperdiciarse. O sea, tenemos que sacar de provecho y enseñanzas a esto. Entiendo que la superintendencia ya ha planteado un proyecto de ley para hacer algunas reformas justamente a la 9816 y tratar de tener herramientas proactivas, prospectivas, para poder adelantarse a este tipo de situaciones. Una de las cosas que a mí me parece que debemos mejorar es lo siguiente. Fíjense que para poder entrar a una entidad con una intervención, el precepto de la ley 9558, que es la reforma a la ley orgánica del Banco Central, que dice cuáles son los grados en los que puede entrar, que es grado de irregularidad 3. Y uno de ellos es la suficiencia patrimonial, que no puede caer por debajo de cierto límite. Pero la suficiencia patrimonial la publican cada 3 meses. Servidores en marzo, que fue el trimestre que se publicó, tenía una suficiencia patrimonial de 10.50 y en abril se deterioró. Si nos hubiéramos esperado a junio, imagínense lo que hubiera ocurrido. El tema fue que cae a 8.6 la suficiencia patrimonial y se hace la intervención el 13 de mayo pasado. Bueno, ahora las autoridades le piden a DECIFIN hacer algunos ajustes, meter déficit de estimaciones de esas cosas que no se estaban contabilizando, que decía Juan, y que superan los 10.361 millones de colones, y pasa de tener una suficiencia patrimonial de 10.20 en el cierre de junio a menos 0,06 en julio. Y de una vez ingresan entonces en agosto. Entonces, debemos procurar tener herramientas más prontas, más aceleradas. Si las superintendencias, por recursos limitados, lo que hacen es recibir la información y copiarla, estamos en un problema. Necesitamos hacer gestión de datos, necesitamos hacer revisión, filtros y herramientas que nos indiquen si las cosas están bien, están mal, si se están deteriorando o si hay posibilidades de salvamento. Creo que tenemos una tremenda oportunidad con todas las capacidades tecnológicas que hay ahora y sin lugar a dudas en el futuro, no solamente nosotros, sino el mundo entero, gracias a los algoritmos que se pueden desarrollar a través de la inteligencia artificial, podríamos tener información mucho más exacta, más pronta. Y aquí también cabe hacer la mención de la autorregulación, que no necesito que me vengan a decir qué debo hacer y cómo debo corregir algunos indicadores para que lo haga. Y si además, con esa confianza que el público me está entregando recursos, se le devuelve esa confianza de manera voluntaria el intermediario publicando sus análisis, aquí creo que podríamos tener información también valiosa. Ahí entra, Vidal, varios puntos rescato. La rendición de cuentas que estás mencionando al final es básica en cualquier ciclo de confianza entre partes. Y me parece que ahí hay mucho que se puede hacer para hacerla más fuerte y más entendible y más a la mano del inversionista, que es el que nos preocupa en este momento, porque como decía Juan, siempre sale algún herido, algún muerto en el camino en ese tipo de actividades y es lo que hay que tratar de minimizar. Pero también de lo que dices, y es algo que iba a aportar en el transcurso,
de lo que estabas diciendo era el tema de la participación de la inteligencia artificial, de la Big Data, en función del tratar de tener en tiempo real la información de las diferentes instituciones para que se puedan actuar de la mejor manera posible. Y esto lo digo porque, y ya lo he conversado con Juan Manuel en otras oportunidades, porque lo que se dice es del Banco Federado, del Banco Anglo, de Copemex, de todas las distintas que se han estado generando a lo largo de los últimos 20, 25 años, el común denominador de quienes están dentro del sistema, de alguna forma en bolsa de valores, en alguna parte de todo el nicho financiero, dicen, pudo haber sido más pronta la intervención, pudieron haberse enterado más rápido, y esto que estás diciendo, Vidal, de que la superintendencia está pidiendo modificaciones para que no sean, por ejemplo, 3 meses o para tener además en tiempo real, eso, más las inversiones en tecnología, podrían resolver muchos dolores de cabeza de aquí en adelante y evitar que lleguemos a estos puntos de intervención, me parece, Juan Manuel. Es que como dice Vidal, hay que aprender de toda crisis. Cuando Lehman Brothers quebró, el superintendente, digamos, referente, la SEC, se encontró con una papa caliente en las manos en menos de 3 días, y un lunes decidieron qué bancos quebraban y qué bancos sobrevivían. Una reunión de la Reserva Federal. Así que vuelvo al tema, no hay riesgo cero. Lo que a veces sucede, y sucedió en el caso Lehman, y ha sucedido en algunos de nuestros sistemas financieros donde los bancos han quebrado, y le hago una referencia, fíjese que hemos tenido pocas crisis en 25 años. Si usted se pone a pensar, las crisis de cierre de banco en Costa Rica son las menores de la región, son las más bajas de la región. Eso quiere decir que sí tenemos un sistema de supervisión que ha funcionado y que aprende de las crisis. Lo que mencionaba Vidal, la nueva ley que doña Rocío envió a la Asamblea, el cambio de hacerlo más rápido, pero también hay cosas internas. Yo creo que a veces los banqueros o los intermediarios se olvidan que son eso, un intermediario, que usted está recibiendo fondos de una persona para prestársela a otra, y yo tengo la confianza en que tú lo vas a administrar bien. Ahí es donde radica el tema, en que empiezas a administrar como si esto fuera tuyo y bajo tus propios criterios, y te sales de la regulación y te sales de el buen padre de familia que debe ser, honrando la confianza que yo te he dado al depositarte mis fondos porque tú se los prestes al otro y pueda comprar su casa. Entonces, ahí es donde creo que hemos fallado. Caso Copemex fue uno de ellos, que el Banco Popular tuvo que salir a rescatarlo también en su momento. El ELCA fue más o menos algo parecido, y que todavía ELCA sigue liquidándose, porque no teníamos, como bien dijo, apuntó Vidal, no tenemos una ley tan fuerte como la 9816 que nos ha servido de base para que esta resolución sea muy suave. Esta resolución pudo haber sido catastrófica si no hubiéramos tenido la 9816, y así lo digo, ¿ok? Entonces, yo sí creo que el órgano regulador aprende con la crisis. Las crisis son inevitables. Eso, el que me diga a mí hoy, no podía crear ningún banco, eso es una falacia. No hay economía democrática donde la banca privada y pública no tenga problemas financieros en algún momento. ¿Ok? Para eso existen los controles, para eso existen leyes como la 9816, y para eso existe lo que hoy en día es lo que tú debes tener en tu junta directiva, que es la valoración de los que componen tu junta directiva y tu cuerpo gerencial, para que ese gobierno corporativo, ¿ok?, sea acorde a lo que estás haciendo de este lado. Porque no puedes poner gente a administrar un intermediario financiero que desconozca de la intermediación y que desconozca la ley, y que además no vaya con la responsabilidad que necesita. Así que yo creo que, por lo menos, lo que hay en evidencia hoy en día, que en el caso de Copeservidores hubo poco gobierno corporativo, hubo un mal manejo de lo que eran las contingencias de cuentas por cobrar, y otras cosas que han salido a la luz, que nos dice que su gobierno corporativo no fue suficientemente fuerte. Y es como si tu casa, yo soy la municipalidad y mantengo la calle limpia, te mantengo la acera limpia, tienes luz, pero si tú adentro de tu casa tienes un desorden, hasta que yo no abra la puerta no me voy a enterar. Y eso es lo que ha pasado. Cuando abren la puerta, cuando empiezan a escuchar ruido, abren la puerta y bueno, vamos a ver cómo arreglamos. Vidal, ¿cuáles son las principales lecciones que ves que sí o sí tenemos que aprender
como país, como ecosistema de ahorrante, intermediario y quien recoge la plata de este tipo de productos financieros y de la parte supervisora? Yo creo que de toda la conversación que hemos tenido hay algunos elementos importantes que sobresalen. Juan Manuel ha sido insistente y lo acaba de reiterar. Siempre va a haber alguna crisis por alguna razón. Entonces debemos prepararnos. Como país debemos prepararnos con una legislación lo suficientemente robusta y ajustada a la realidad, lo más moderna posible. Las autoridades, los interventores, los supervisores tienen que tener los recursos y las herramientas para poder actuar de manera diligente, exacta, pronta, sin generar miedos innecesarios. Este es un negocio de confianza, razón por la cual esa confianza de la que hemos venido hablando empieza a gestarse desde el momento mismo en que el captador de recursos por sí mismo es lo suficientemente transparente con el mercado y puede, mediante autorregulación, informarle a sus clientes cuál es la situación que tienen. De esa manera sería mucho más sencillo poder hacer análisis comparativos. Ahora lo que estamos haciendo a raíz de esta crisis es recogiendo información y haciendo tablitas todos los analistas para poder comparar las distintas entidades, cómo andan en eficiencia, cómo andan en patrimonio, en estimaciones, en suficiencia patrimonial, por ejemplo. Y entonces hacemos ese esfuerzo. Eso debería salir en automático, como decía Jonathan hace un momento, gracias al trabajo del Big Data y de la inteligencia artificial. Pero hemos hablado mucho desde el lado del que capta, del que presta, ¿sí? Pero debemos también tomar en consideración el que tiene el recurso para prestarlo. Necesitamos fortalecer cultura y educación financiera que no tenemos. Es que es realmente impresionante, amigos, amigas, enterarnos ahora que nos olvidamos por completo de varias lecciones básicas que siempre nos enseñaron. Una, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Me he encontrado gente que me llama y me dice, todo lo tenía en Copeservidores. Copeservidores se Eso no se distinguía hace. en el mercado porque pagaba una tasa de interés mucho mayor. Ahí está la segunda ley de finanzas. ¿Quiere más rentabilidad? Tiene que estar dispuesto, ojo que voy a cambiar el verbo porque regularmente decimos correr riesgo. No. Modernamente necesitamos gestionar el riesgo y sí lo podemos hacer con herramientas, con asesoría, pero necesitamos educación financiera para el público en general. Aquí no estoy hablando de familias o de personas. Es que han sido entidades consolidadas las que también no han tenido una buena política de inversión, no han diversificado adecuadamente y han entrado en problemas. En 3 minutos, 4 minutos, Juan, que es lo que nos queda del programa, la pregunta casi que obligatoria, y más con lo que acaba de decir Vidal. ¿El resto de las instituciones está libre de polvo y paja? ¿O el trabajo que se está haciendo, la carpintería de todos los analistas y de la misma superintendencia, podría generar algún tipo de socada de faja en alguna que otra para mantenerlas a todas bien? Sería irresponsable de mi parte dar una opinión sobre cómo está el mercado, porque no soy un ente regulador y no tengo información total del mercado para decir eso. Lo que sí les puedo decir es que lo mismo que dijo Vidal, los 4 bancos sistémicos están muy bien a nivel de números. La superintendencia acaba de meterles una prueba de estrés y todos los pasaron. La superintendencia está haciendo un trabajo muy fuerte más abajo con el cambio de ruta que hicieron. Entiendo que la segunda persona a bordo, que tiene un nombre que no es supervisor, pero algo así, también tiene un equipo muy pequeño, pero que también está haciendo algunos ajustes en otras entidades financieras que no tienen problemas, pero que le están dando algunos datos para que sea más idónea su gerencia, para que sea más idónea su gobierno corporativo, aunque sean chiquititos. Están haciendo mejoras a nivel de infraestructura tecnológica que esperan que como para noviembre o finales de este año ya puedan tener algo más rápido. Y sí, el tema de poder tener información pronta y veraz de los entes financieros y no poner los huevos en la misma canasta.
y de ahí me voy. Nosotros tuvimos una reunión hace pocos días en la cual estuvo Vidal y el primer punto que tocamos es cómo ayudamos a que la gente tenga educación financiera para proveer a los miembros del país, al ciudadano, que es el que tiene los fondos, de un mejor conocimiento, y no tiene que ser un gerente financiero, es simplemente que sepa cómo manejar sus recursos desde 100 colones hasta 100 millones de colones, porque ese desconocimiento o esa ingenuidad es la que lleva a que alguien tenga en un solo ente financiero todos sus ahorros y hoy te llame y te diga, es que yo vivo solo de los intereses que me pagaba esa entidad. Entonces, eso ya per se te dice que cometiste el primer error básico, que es la diversificación. Entonces, a veces la avaricia de una mejor tasa nos lleva a dejar la educación que recibimos de nuestros padres en una cajita y ahí es donde hay que hacer un gran hincapié. Muchísimas gracias a ambos por todo el análisis y todo el contexto para poder explicarle a la audiencia de Red Democrática del 89.1 FM qué fue lo que pasó, por qué pasó, qué se está haciendo en este momento durante la intervención y cuáles son las lecciones aprendidas para poder mejorar toda la proyección y evitar que esto suceda, por lo menos reducir el impacto, porque como bien dice Juan, imposible eliminarlo al 100%, pero sí estar más preparados como país. Muchísimas gracias, Vidal. Gracias a ustedes, don Jonathan, como siempre, muy gentil. Fuerte abrazo para su hermano, por supuesto, y un fuerte abrazo también para Juan Manuel, mi buen amigo. A todos los que nos han escuchado, les agradecemos muchísimo que nos hayan regalado este pedacito de vida de ustedes que es valiosísimo. Juan Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos, fraternal. Gracias a todos ustedes y a quienes nos han estado sintonizando. Este programa estará siendo colocado en unos segundos en el canal de YouTube. Se llama Red Democrática. Compártalo para poder hacer cultura y conciencia y para poder tener educación financiera, que es lo más importante. Y estos últimos tips que dio Juan Manuel y que dio Vidal, me parece que todos deberíamos de aplicarlo desde la pequeña escala hasta la más grande. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite.